Hoy nos sumergiremos en el libro de Isaías, un libro tan antiguo como relevante para nuestra vida de hoy. Comenzaremos por el primer capítulo, donde Dios, a través del profeta, expresa su profundo pesar por la desobediencia de su pueblo. A Isaías se le conoce como el profeta evangelista, porque en el Antiguo Testamento nadie más ofrece una visión tan amplia y clara del Evangelio de la gracia de Dios a través de Jesucristo. Desde las primeras palabras del libro de Isaías, nos deja claro que Él es el mismo autor, y la mayoría del libro de Isaías se compone de visiones y sermones, algo evidente desde el primer versículo que dice: «Visión de Isaías, hijo de Amoz», lo que indica que Dios le otorgó estas visiones a Isaías, un hombre de familia rica, acomodado en la clase media alta de la época. Isaías desempeñaba un papel similar al que cumplió el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Ambos profetas fueron excepcionales, educados y preparados, algo que no era común entre los mensajeros de Dios de ese tiempo, quienes muchas veces eran llamados desde el campo. Pablo hablaba varios idiomas y se formó bajo Gamaliel, mientras que Isaías recibió una educación privilegiada, diferente a la de otros profetas. Al pertenecer a una familia influyente, Isaías tuvo acceso a los gobernantes y sirvió a 4, posiblemente 5 reyes, moviéndose con gracia en círculos de poder y cumpliendo fielmente su misión. Isaías vivía en los palacios del gobierno y Dios le dio la misión de predicar con valentía. Hoy en día, uno de los mayores problemas que enfrentamos es la falta de audacia cuando estamos ante personas con poder. Los cristianos a menudo sentimos la tentación de callar nuestras creencias para no incomodar a quienes ocupan cargos importantes o tienen influencia. Sin embargo, recordemos a Moisés frente al faraón de Egipto, quien era el hombre más poderoso de su tiempo. Moisés no se dejó intimidar y le dijo al faraón que venía en nombre del Señor, el Dios de los ejércitos. Isaías también se presentó sin temor ante reyes poderosos, como Elías ante el rey Acab. Con el mismo espíritu de Moisés, le advirtió que aunque Acab y su esposa habían matado a los profetas de Dios, él no temía y anunciaba que no llovería por 3 años y medio, según el mandato de Dios. Estos profetas eran hombres intrépidos que hablaban sin temor ante gobernantes y líderes mundiales. Ese mismo espíritu sigue viviendo entre nosotros. Como dijo Jesús, haríamos obras aún mayores que las suyas con solo tener fe, y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Juan el Bautista también fue audaz, diciendo al emperador Herodes que vivía en adulterio. Esta valentía y claridad para hablar es lo que necesitamos hoy en día, en lugar de buscar alianzas o aprobación. Nosotros hemos sido llamados a iluminar a quienes viven en tinieblas y que necesitan la luz de Jesucristo en sus vidas. Isaías fue incomprendido y obstaculizado por el rey Acaz, pero recibió el favor y respeto del rey Ezequías alrededor del año 716 a 690 a.C. Isaías vivió en una época difícil, en la que el reino del norte fue llevado al cautiverio en Asiria, quedando solo Judá y Benjamín en el sur. Estas 2 tribus eran el último remanente del gran reino de Israel, y fue hacia ellos que Isaías dirigió su mensaje. Su época era de desesperación, con el pueblo amenazado por invasiones extranjeras. En lugar de buscar a Dios en esos momentos tan difíciles, la gente se desbocaba y se entregaba a la diversión para olvidarse de la cautividad. Y en lugar de que las pruebas de maldad y las presiones por las que estaban pasando los acercaran más a Dios, hicieron todo lo contrario, alejándose más de Él. Este libro es una advertencia para nosotros como cristianos. El mensaje de Isaías
dirigido a un pueblo en tiempos críticos, es igualmente relevante para nosotros antes de la segunda venida de Cristo. Nos recuerda la maravillosa salvación que Dios ofrece a todos los que escuchen y crean en su palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así como Isaías fue un gran evangelista, también hemos sido llamados a anunciar el amor de Dios al mundo. Vivimos en una generación marcada por la ansiedad y la depresión, como nunca antes. La OMS informa que la depresión es actualmente la enfermedad más común en el mundo. La humanidad, llena de desesperanza, necesita escuchar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. El mundo está buscando soluciones en lugares equivocados, pero solo Cristo, el Hijo de Dios, puede transformar verdaderamente nuestra realidad. Este libro también es una advertencia, una llamada de alarma similar a la del Titanic antes de hundirse. Dios advierte que el juicio está cerca, pero promete a los justos que su luz brillará en el día de la justicia. Isaías también trae consuelo para quienes confían en Dios. En el capítulo 3, versículo 10, dice: «Decid al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos». Aunque enfrentemos un mundo lleno de corrupción y adversidad, Dios nos asegura que si permanecemos firmes y profundizamos en nuestra fe, nos irá bien. Este mensaje de Isaías es una promesa para los que se mantienen fieles a Dios, recordándonos que tenemos una esperanza en Él. Vas a salir adelante, Dios está contigo, no te dejará ni te desamparará. Su brazo derecho sostiene tu mano. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos libra el Señor, quien es nuestro refugio, nuestra fortaleza y ayuda en todas las tribulaciones. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es nuestro castillo, nuestra roca, quien adiestra nuestras manos para la batalla. Con Dios saltaremos muros y derribaremos fortalezas. Él es el Señor, el Rey de Reyes. En Isaías 60, una maravillosa promesa nos dice: «Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti». Este versículo nos llama a levantarnos. No podemos esperar brillar si estamos desanimados o sumidos en el desaliento. Debemos levantarnos porque somos la luz del mundo, y una luz no se oculta. Muchos de nosotros enfrentamos pruebas difíciles. Tal vez el desánimo, el rechazo o los problemas personales nos han afectado, pero debemos resistir la tentación de buscar soluciones temporales que solo nos hunden más. No huyas a caminos equivocados, ni te anestesies con cosas que solo aumentarán tu desesperación. Levántate, porque tu luz ya ha llegado. La gloria de Jehová está sobre ti. Hace 2750 años, el profeta Isaías advirtió que tinieblas cubrirían la tierra, y así es. Hoy vemos depravación, corrupción y oscuridad en muchos ámbitos. Pero estas tinieblas no deben entrar en tu casa ni en tu corazón. El Espíritu Santo obra en el reino de la luz, y nosotros debemos buscar esa luz para encontrar claridad y dirección en la oscuridad. Isaías también nos promete que nuestros hijos no serán devueltos, que Dios los salvará. Así que, aunque nos cueste, debemos luchar por ellos. No caerán en drogas, en alcohol o la desesperanza, porque son nuestros y Dios los protegerá. Aunque se aparten, Dios los traerá de vuelta y los convertirá en hombres y mujeres de propósito. Isaías 53 profetizó 750 años antes de Cristo sobre el Mesías, profetizando lo siguiente que dice: «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto». En este capítulo nos describe a Jesús, quien llevó nuestros pecados en la cruz, fue herido por nuestras rebeliones
y molido por nuestros pecados. Ningún otro líder religioso, ni filósofo, ni profeta llevó nuestros pecados. Jesús lo hizo y venció, y hoy Él nos muestra el camino de la salvación y la restauración. Cristo, desde su nacimiento, enfrentó rechazo. A pesar de ser el Hijo de Dios, nació en un humilde pesebre y vivió una vida de humildad. Predicó el Evangelio de la gracia, recordándonos que no somos animales ni producto de una evolución ciega. Somos ciudadanos del cielo, hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Cada día tenemos la responsabilidad de vivir con propósito, de luchar por nuestras familias y nuestros hijos. La vida no es fácil, el matrimonio requiere esfuerzo y nuestros hijos nos traerán desafíos. Pero Dios promete que, aunque se aparten, Él los traerá de vuelta. Su poder transformador es real. Aquellos que caen, ya sean misioneros, pastores o creyentes, pueden encontrar restauración en Él. Porque cuando el justo cae, Dios lo sostiene con su mano. Finalmente, Isaías revela la soberanía de Dios, quien es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él conoce toda la historia, y aunque aún no llegamos al final, sabemos que Cristo nos ha advertido sobre los últimos tiempos. Habrá guerras, terremotos, hambre, pero también esperanza en su regreso. Dios está con nosotros y nos fortalecerá en cada prueba. Confía y sigue adelante, porque con Dios todo es posible. Por último, Isaías también trae consuelo para quienes confían en Dios. En el capítulo 3, versículo 10, dice: «Decid al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos». Es verdad que el justo y nosotros los cristianos estamos enfrentando un mundo de corrupción, de pornografía, de hipocresía, de enfermedades mentales, de depresión y de ansiedad. Pero Dios te dice: mantente firme y profundiza aún más tus convicciones, porque yo te juro, dice el Señor, que te irá bien en la vida. Aunque enfrentemos un mundo lleno de corrupción y adversidad, Dios nos asegura que si permanecemos firmes y profundizamos en nuestra fe y en su palabra, nos irá bien. Este mensaje de Isaías es una promesa para los que se mantienen fieles a Dios, recordándonos que tenemos una esperanza en Él. Y así dice el capítulo 44, versículo del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Comienza diciendo Dios: yo soy el Alfa y yo soy la Omega. ¿Saben qué significa esto? Que si Dios es el primero y Dios es lo último, y todavía no llegamos a lo último, si Él es realmente el primero y Él es el último, Él tiene que escribir lo último y el cómo va a terminar todo esto. Si Él es el último y no hemos llegado al final de la historia, entonces nos encontramos cerca del final de nuestra historia humana. Y Cristo nos dijo: aquí os lo digo todo. Habrá rumores de guerra y vendrán las guerras, nación contra nación, terremotos, pestes, hambre, y todo esto será el principio de dolores. Después se unirá el antiguo imperio romano con Medio Oriente y formarán una alianza. En el capítulo 2 de Daniel y en los capítulos 37 y 38 de Ezequiel, se predice la llegada de un hombre llamado el Anticristo. Las computadoras fueron anunciadas en Apocalipsis 13, donde hace 2000 años se profetizó que el Anticristo marcaría a las personas en la mano o en la frente. Esto solo es posible gracias a la invención de la tecnología digital. ¿Cómo pudo Juan, hace 2000 años, describir un tiempo en el que el mundo sería controlado por un solo gobierno? Esto solo cobra sentido con el surgimiento de los chips y la tecnología moderna. En Apocalipsis 11 se predice que cuando maten a los 2 profetas en Jerusalén, todos podrán verlo. Algo impensable hace 2 milenios,
pero ahora posible gracias a los satélites de comunicación, inventados en 1957 y gracias al desarrollo del Internet. Todas estas evidencias son muestra de que Dios es el principio y el fin, como Él lo demuestra en las profecías cumplidas. Dice el profeta en el versículo 7: ¿Quién proclamará lo venidero y lo pondrá en orden? Dios es el único que ha puesto en orden la historia. En el capítulo 2 de Daniel, se relata que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño sobre una gran estatua que representaba la historia de los imperios mundiales en orden. Daniel explicó que la cabeza de oro representaba a Babilonia, el pecho y brazos de plata al imperio medo-persa, y que luego vendría otro imperio, que fue el griego, encabezado por Alejandro Magno. La estatua también tenía piernas de hierro, simbolizando al imperio romano, el cual se dividió en dos: Alejandría y Constantinopla. A partir de ese imperio romano, surgirían 10 naciones que se unirían en un bloque, y de estas surgiría el Anticristo. Este último imperio, antes de la segunda venida de Cristo, sería Europa, unificada en lo que hoy conocemos como la Unión Europea. El Tratado de Roma, firmado en 1957, inició este proceso de unificación, y hoy Europa se ha convertido en una potencia económica y política. Con nuestros propios ojos vemos el cumplimiento de estas profecías, y esto nos recuerda lo dicho: cuando suceda esto, recordad que os lo he dicho antes. Este cumplimiento profético nos lleva a rendirnos y decir: Señor, tú eres real. Aquí está mi vida y mi alma. Te las entrego para servirte. Cada uno de nosotros tiene una vida para decidir a quién servir. Si Dios no es Dios para ti, sigue tu camino, pero si Él lo es, deja tus ídolos y purifica tu vida, porque sin santidad nadie verá a Dios. Dios ha puesto en orden toda la historia, desde Abraham hasta la eternidad. En Isaías 46, versículo 9 al 10, el profeta vuelve a llamar nuestra atención sobre esto. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra se ha cumplido y se cumplirá, porque su palabra es fiel. La Biblia no es un libro de leyendas, sino un libro histórico, geográfico y científicamente coherente. Cuando nos enfrentamos a dificultades, recordemos que Dios es el único que nos sostiene. Aunque somos frágiles y vulnerables, Él conoce nuestra condición y se compadece de nosotros. Si en momentos de depresión nos humillamos y buscamos a Dios, Él nos fortalecerá. En medio de las pruebas, alabemos a Dios, porque la alabanza nos ayuda a salir de los pensamientos negativos y nos recuerda que estamos bajo el cuidado de Dios. Finalmente, Isaías 46, versículo 10, dice: Anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo: mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Las promesas de Dios son las que nos infunden valor para vivir. Aunque somos humanos y tenemos debilidades, Dios es poderoso y fiel, y nada puede separarnos de su amor. Sigamos poniendo nuestra confianza en Dios, y no en ídolos ni falsas promesas. Muchos líderes han surgido, proclamando tener la solución para la humanidad, pero solo Dios tiene el control. El Anticristo surgirá en Europa y del Medio Oriente, proclamando ser Dios y buscando cambiar las leyes y los tiempos. Pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que Él es el único que reina. Confía en Dios y vive con propósito, sabiendo que eres su testigo en esta generación. Dios conoce nuestra condición. Sabe que aún no estamos en el milenio, que tenemos alma, que somos vulnerables al pecado, pero también se compadece de nuestra fragilidad, recordando que somos polvo. Si en ese momento caemos de rodillas y decimos: Padre,
ya no aguanto, ya no puedo, fortaléceme. Y comenzamos a alabarle en el nombre de Jesús. Algo sobrenatural ocurre. La atmósfera parece despejarse y vemos que la depresión no es más que una opresión invisible que quiere aplastarnos. Así es como Dios entrena nuestras manos para la batalla. Descubrimos que esta depresión no es simplemente un problema psicológico, sino una fuerza que busca derrotarnos, debilitarnos, vernos desanimados. Porque un cristiano desanimado no sirve para mucho. Pero en medio de la depresión, cuando le alabamos, experimentamos un poder que no podemos imaginar. Es por esto que, al llegar a la iglesia, dejamos de lado nuestros problemas, no importa lo que hayamos vivido, y adoramos a Dios, olvidando lo demás. Si haces esto, es porque confías en Dios, y Dios te bendice. Pero si no lo hacemos, la tristeza se convierte en un peso que ni siquiera un perro soporta. En el libro de Isaías, nos muestra cómo empieza el relato con acusaciones contra el pueblo de Dios, y luego revela el futuro reino de Dios y los juicios que caerán sobre el mundo, como se describe en los capítulos 2, 10 y 24. En el capítulo 6, Dios le muestra a Isaías el trono celestial, escuchando a los serafines clamar: «Santo, santo, santo, es el Señor». No es hasta que Isaías comprende la santidad de Dios que puede decir: «Heme aquí, envíame a mí». Este entendimiento de la santidad de Dios nos convierte en instrumentos poderosos, motivándonos a purificarnos, sabiendo que estamos en la presencia de un Dios 3 veces santo. Isaías, desde el capítulo 11 hasta el 66, describe cómo será el reino milenial, donde Dios castigará el pecado de inmediato y reinará en paz y justicia. Si estas cosas han de suceder, ¿cuánto más deberíamos nosotros vivir atentos a su palabra y consagrarnos a Él? Dediquemos nuestra vida a Dios, a conocerlo y vivir sabiendo que Él es el único Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por el libro de Isaías y por darnos una perspectiva de lo que tienes preparado para nosotros. Que cada vez que leamos tu palabra, lo hagamos con reverencia, sabiendo que nos hablas hoy, igual que hace miles de años. Sabemos que se acerca el juicio, que toda palabra y obra serán traídas a juicio, y que tú, Señor, pagarás a cada uno conforme a sus actos. Sed firmes, constantes en la obra de Dios. No se desanimen, pequeña manada, no se turbe vuestro corazón. Cred en Dios, cred en mí, dice el Señor. Gracias, Padre, porque nos amas y nos muestras misericordia. Gracias por darme la fuerza para seguir y la esperanza para vivir hasta el día en que me llames. Te lo pedimos y te damos las gracias, en tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén.